¿Sabes cuál es la diferencia entre un módulo fotovoltaico P-Type o N-Type? Bueno, pues si te interesa el mundo de la fotovoltaica, quédate y te lo contamos. En primer lugar, contaros que la diferencia de producción entre un módulo P-Type o N-Type actualmente es prácticamente nula. Hay muy poquita diferencia entre uno y otro. Sin embargo, queremos contaros hacia dónde va el mundo de la fotovoltaica y hacia dónde evolucionan los módulos. Actualmente, la diferencia de producción entre estos dos modelos es prácticamente nula. Es casi más importante, por ejemplo, la calidad del módulo fotovoltaico, tener una garantía detrás que nos avale si hay cualquier problema con los módulos. Hay muchos otros factores en la instalación que pueden ser más importantes que el tipo N o el tipo P. Pero bueno, ahora ya, una vez dicho esto, vamos a contaros qué significa cada cosa. Bueno, pues aquí tenemos detrás dos módulos de la marca con la que nos gusta trabajar, que es Canadian Solar, y en un lado tenemos un módulo fotovoltaico de célula partida monocristalino de 580 vatios pico y en el otro lado un módulo fotovoltaico de 460 vatios pico de célula partida también. Como sabéis, este nos gusta utilizarlo en comercial y utility, es decir, en huerto solar, y este nos gusta usarlo en residencial porque es mucho más cómodo trabajar con él y al final se hacen unos puzzles mucho más interesantes que con este módulo tan grande. Bueno, pues aquí hay uno P-Type y uno N-Type. ¿Los diferenciáis? ¿Verdad que no? Bueno, pues os lo voy a contar. Mirad, el módulo pequeñito en este caso va a ser un P-Type y el módulo grande, el de 580, va a ser un N-Type. Y una vez llegados hasta aquí os voy a contar la gran diferencia entre estos dos módulos. Al final se trata de la química de la célula fotovoltaica. En ambos casos, las células fotovoltaicas, por supuesto, son de silicio, pero en un caso, en el P-Type, va a estar dopada con boro y en el caso del N-Type va a estar dopada con fósforo. La diferencia entre estas dos químicas es la siguiente. En el boro vamos a tener un electrón menos que el silicio y en el fósforo vamos a tener un electrón más que el silicio. ¿Esto qué quiere decir? Que el intercambio de electrones en el fósforo va a ser mucho más dinámico y de esta manera va a conducir mucho mejor la electricidad, con lo cual vamos a tener una diferencia de rendimiento aproximadamente entre el N-Type y el P-Type de un 1,5%, un 2%, dependiendo de muchas otras cosas del módulo fotovoltaico. Pero sí es cierto que el N-Type, es decir, la célula dopada con fósforo, tiene la capacidad de llegar a unas progresiones mayores de aquí al futuro. Ahora mismo la diferencia entre estos dos paneles puede ser de un 2% de rendimiento, pero en el futuro esa diferencia esperamos que con el N-Type vaya a una mayor diferencia. Otra terminología que os puede interesar es cómo se denominan a estas dos tecnologías. Por este lado tendríamos la tecnología PERC y por este lado tendríamos la tecnología TOPCon o heterounión. De estas dos tecnologías podéis leer cómo se desarrollan en nuestro blog, que va a ser muy interesante y hay unas diferencias muy interesantes entre ambas. Otra de las cuestiones fundamentales a la hora de analizar un módulo fotovoltaico es su degradación con el tiempo. Como sabéis, desde que se instalan los módulos fotovoltaicos hasta el final de su vida útil, los módulos fotovoltaicos van perdiendo eficiencia y esto es una cosa que se ha ido mejorando al cabo de los años y es una de las cosas en las que se sigue invirtiendo mucho para seguir mejorándola. Bueno, pues en el caso de las células P-Type, esa degradación va a ser del 2% al inicio de la vida del módulo y de un 0,55 a lo largo de su vida útil, aproximadamente. Y en el caso de las células M-Type va a ser de un 1% al inicio de su vida útil y de un 0,44% anualmente a lo largo de su vida útil. Con lo cual esto al final también se hila con la vida útil del módulo fotovoltaico, porque al final de la vida útil del módulo fotovoltaico, que puede ser 25 o 30 años, no quiere decir que el módulo deje de funcionar, es que se estima que cuando haya pasado ese tiempo el módulo ya ha perdido suficiente eficiencia como para seguir manteniéndolo, ¿no? Pero en este caso tendríamos, por ejemplo, que en el módulo P-Type nos vamos a ir a unos 25 años de vida útil y en el módulo N-Type aproximadamente unos 30 años de vida útil. Y esto al final se traduce en las garantías que nos dan los fabricantes del módulo fotovoltaico. Bueno, pues en el caso de la célula P-Type más o menos están en 25 años de garantía dependiendo del fabricante y en el caso de la célula N-Type se están yendo ya a unos 30 años de garantía, por supuesto porque al final la degradación es menor y la vida útil del módulo también será mayor. Bueno, y ahora vamos con uno de los grandes mitos también de los módulos fotovoltaicos. ¿Habéis escuchado eso de que los módulos fotovoltaicos producen por la noche? Bueno, pues no, estos no producen por la noche, ni estos ni ninguno, ¿vale? No os dejéis engañar. Puede ser que en algún día de mucha luna podamos ver algún vatio salir de nuestro panel, pero nada que sea relativamente eficaz. Bien, dicho esto, hay una diferencia en cuándo empiezan a producir los módulos fotovoltaicos P-Type y N-Type. Al final, esa diferencia de rendimiento afecta a cuándo el módulo fotovoltaico alcanza el voltaje en el que empieza a producir energía.
Y lógicamente, si tenemos un mayor rendimiento en el N-Type, va a empezar a producir un poquito antes por la mañana cuando haya un poquito menos de luz, pero estamos hablando de minutos de diferencia entre uno y otro que en la mayoría de los casos va a ser inapreciable. Y uno de los factores más importantes en la producción del panel, sobre todo en climas templados como el nuestro, que es la reducción de la eficiencia del panel con la temperatura. Y vuelvo a explicar esto porque siempre causa muchísima confusión. Mirad, los paneles están medidos su producción a 25 grados centígrados. Siempre que subimos de esa temperatura, el panel pierde un poquito de eficiencia. Y en el caso del P-Type, esa disminución de eficiencia va a estar entre el 0,34 y 0,36% por grado centígrado elevado, ¿vale? Y en el caso del N-Type va a estar entre el 0,24 y 0,29% por grado elevado, lo cual quiere decir que si nos vamos, por ejemplo, a una diferencia de grado de 10 grados por encima y nos vamos a una temperatura de 35 grados, en el caso del P-Type vamos a estar entre una disminución del 3,4 y el 3,6%, y en el caso del N-Type una disminución de eficiencia de entre el 2,4 y el 2,9%. Al final no es tampoco muy reseñable esta diferencia entre los dos, no acaba siendo al final en el cómputo total de la instalación de su producción. Quizá al cabo de 25 años puede ser importante, pero lo que es en el día a día tampoco lo vamos a apreciar si no es una instalación muy grande. Y ahora vamos a hablar de la bifacialidad. Como sabéis, hay módulos fotovoltaicos que son bifaciales, es decir, que producen energía tanto por la parte delantera como por la parte trasera. Esto sobre todo, ojo, no lo hagáis en vuestras viviendas ni en vuestras industrias porque no tiene sentido. Esto sobre todo tiene sentido cuando estamos hablando de instalaciones en el suelo. ¿Por qué? Porque para que la parte de atrás produzca energía, lógicamente tiene que recibir cierta claridad o cierta reflexión desde el suelo por la parte trasera del módulo. Entonces, en estos módulos bifaciales también va a haber una diferencia de bifacialidad entre el módulo P-Type y el N-Type. En el caso de los módulos bifaciales, repito, esa diferencia va a estar en el que en la célula P-Type esta bifacialidad va a ser del 75% y en el N-Type va a ser del 85%. Esa también va a ser una diferencia importante, pero como os digo, solamente va a ser importante en instalaciones sobre el suelo y en instalaciones de ciertas dimensiones. Y al final hemos dejado lo más importante, la diferencia de precio entre uno y otro. Bueno, pues como os imagináis, lógicamente el panel más eficiente va a ser más caro que el menos eficiente. ¿Y cuál es nuestro consejo en una instalación pequeña, en una instalación residencial, en una instalación de pequeña industria? Bueno, pues que siempre os dejéis asesorar por los técnicos de cambio energético que os van a dar la mejor relación calidad-precio posible, y si ven que el panel P-Type os encaja bien en vuestra vivienda, os van a asesorar con este panel, y si piensan que vaya a sacar el rendimiento a un panel N-Type, pues os van a ofrecer el N-Type. Al final tenéis que poneros en manos de profesionales que os asesoren, porque es un mundo que está evolucionando constantemente y es imposible que personas que no están dedicadas a esto constantemente pues tengan los conocimientos adecuados. Por eso insistir, siempre dejaros asesorar por una empresa de confianza y en este caso, por supuesto, por Cambio Energético. Y nada, si queréis saber cuánto cuesta una instalación fotovoltaica en vuestra vivienda, en vuestra industria, si os recomendamos un módulo N-Type o un módulo P-Type, podéis llamarnos y os vamos a asesorar de manera totalmente personalizada. Así que nada, os esperamos en el siguiente vídeo, espero que os haya parecido interesante y con esto nos despedimos. Hasta el siguiente.